Saludos desde San Diego, California. Esta teleconferencia multinacional interactiva se transmite en vivo en inglés y en español a través de una red de telecomunicaciones única y compleja vía satélite, microondas y cable. Este programa reúne distinguidas instituciones que representan el sector de educación, negocios y gobierno en más de una docena de países en las Américas y en Europa. Soy el profesor Peter Anderson de la Escuela de Comunicaciones aquí en San Diego State University. Quisiéramos dedicarle nuestro programa a nuestro antiguo moderador talentoso y voz en español, el señor Armando Osorio, quien falleció el 7 de agosto del 2003. El señor Osorio tiene una carrera distinguida en radio y televisión, tanto en su Colombia natal como en los Estados Unidos, contribuyendo con su talento a muchos de los programas en español y proyectos educativos durante más de 5 décadas. Le rendimos homenaje por su dedicación, excelencia y estándar profesional que fijó para muchos de nosotros, incluyendo muchos estudiantes a quien entrenó en su querida Escuela de Radio, Difusión y Televisión. Que descanse en paz. Hoy hablaremos del tema del manejo del tiempo en un ambiente globalizado. Este es el 8º programa de la serie del ITC, Estrategias de Desempeño Competitivo. Las personas en los países industrializados están preocupados con el tiempo. Pensamos que el tiempo es dinero y odiamos desperdiciar el tiempo porque el tiempo no para. Le dedicamos tiempo a cosas que son importantes y tomamos el tiempo como un bien preciado de alto valor. Ahora, con la teleconferencia instantánea, los faxes, el correo electrónico, la presión del tiempo se ha elevado incluso más. Hoy, el fenómeno de la globalización y la explosión de las tecnologías de telecomunicación nos han traído al concepto de la sociedad de 24 horas, donde los individuos, las organizaciones y las comunidades ahora pueden interactuar continuamente a escala mundial, acelerando así las capacidades productivas y aspiraciones para el éxito. Muchas ciudades y negocios en países en vías de desarrollo están adoptando tendencias del tiempo de países más desarrollados, trayendo un shock cultural que incrementa la presión del tiempo. Durante años, los académicos, los consultores y los gerentes han propuesto, analizado y practicado una amplia gama de tendencias y técnicas para optimizar el uso de este recurso limitado, preciado, el tiempo. La videoconferencia de hoy explorará los retos actuales del manejo del tiempo en un ambiente cada vez más dinámico en el negocio, la educación, el gobierno y la sociedad en general. Nuestro ponente ilustrará cómo el tiempo es una realidad y un concepto intangible que se define de forma cultural, económica e incluso política en términos relativos y seguido distintos, que está generando una necesidad urgente para el desarrollo de normas comunes y protocolos negociados, sobre todo ahora que las organizaciones están conectadas y se expanden de forma regional e internacional más que nunca. Con nosotros el día de hoy tenemos al doctor Dennis R. Briscoe, que es profesor de Administración Internacional en la Escuela de Negocios en la Universidad de San Diego, donde ha enseñado durante más de 25 años y dueño y gerente de su propio negocio de consultoría y publicación, International Management and Personnel Systems. Tiene más de 10 años de experiencia como gerente y gerente de recursos humanos y más de 20 años como consultor y entrenador para organizaciones. Se especializa en la gerenciación internacional y la gerenciación de recursos humanos internacionales. Ha vivido en 12 países y trabajado en muchos y ha viajado a más de 50 países. Da ponencias en Estados Unidos y en el extranjero en temas acerca de asuntos de globalización. El Dr. Briscoe ha escrito una serie de libros y más de 60 artículos en revistas académicas. Ahora está trabajando en una nueva edición de su libro International Human Resource Management, que está disponible por el Dr. Briscoe, el único libro detallado al respecto. Su licenciatura y su maestría vienen de la Universidad de Washington y su doctorado de la Universidad de Michigan.
Bienvenido. Comencemos ahora con una pregunta, Dr. Briscoe. ¿Por qué es que el tiempo se está volviendo más importante al volvernos más globalizados? Y esto es verdad para las organizaciones en todos los sectores de nuestra economía. Gracias, Dr. Anderson. Bueno, el tema es un asunto importante ahora porque nuestras vidas son más globalizadas. Ahora tenemos amistades y familiares en todo el mundo que participan en programas como este, que se transmiten de un lugar y se reciben en muchos países. Y en nuestros trabajos, si estamos en empresas, tenemos clientes y colegas y proveedores en todo el mundo. Si trabajamos en el gobierno, tenemos colegas y programas que rendimos y que trabajamos en todo el mundo. Si somos una ONG o una organización sin fines de lucro, lo más probable es que tengamos sedes o colegas en muchas partes. En educación tenemos estudiantes y colegas de todas partes. La realidad es que tenemos que interactuar por teléfono, a través del fax, correo electrónico y otros tipos de tecnologías de comunicación como videoconferencias y teleconferencias. Entonces ahora tenemos que tratar con gente en todo el mundo y esto es un fenómeno en todo el mundo y la gente lo ve en todas partes. Bueno, gracias por sus comentarios excelentes. Comencemos ahora con el módulo 1. Gracias. Es un placer para mí hablarles sobre el importante concepto del tiempo y las diversas maneras en que nuestras cambiantes interpretaciones de este complican ahora nuestras vidas dentro de la empresa, educación, gobierno y sociedad civil. Además, repasaremos los problemas y algunas de sus soluciones que surgen dentro del creciente ambiente globalizado y en nuestras interacciones multinacionales por dificultades derivadas del manejo del tiempo. Como ya se indicó en la breve introducción de este programa, diversos académicos, consultores y administradores han propuesto una amplia gama de enfoques para tratar de optimizar el uso de este tan preciado recurso limitado que llamamos tiempo. Ciertamente, uno de los programas de capacitación más populares durante ya varios años en muchas empresas, por lo menos en Estados Unidos, es el relacionado con el tema de enseñar a manejar con mayor efectividad nuestro tiempo. Este programa de entrenamiento generalmente se intitula Administración del Tiempo. Uno de los más populares en los últimos años es el desarrollado por Stephen Covey, el autor de la obra Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Su libro sobre el manejo del tiempo se intitula Lo primero es lo primero. Sin embargo, el enfoque que éste presenta sobre el tiempo es en buena medida resultado de actitudes y valores sobre el tiempo que solo existen en algunos países y culturas, particularmente dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, voy a analizar no tanto las formas para administrar con más eficacia nuestro tiempo, sino más bien las diversas maneras en que los diferentes países y culturas se enfocan e interpretan el concepto de tiempo para, a través de esto, ilustrar el por qué personas de diferentes culturas y países enfrentan dificultades al trabajar una con la otra en la conducción de negocios o en sus interacciones para otros fines. Analizaremos particularmente cómo diversos aspectos relacionados con el tiempo afectan la operación de los negocios internacionales y las actividades de las organizaciones globales. Recientemente, el fenómeno de globalización y la explosión de las tecnologías de telecomunicación nos han generado el concepto de la sociedad de 24 horas, en la que individuos, organizaciones y comunidades de todo el mundo pueden ahora interactuar entre sí continuamente, presumiblemente ampliando sus capacidades productivas. Esto ha llevado a una tendencia de crecientes y constantes aspiraciones de mejoramiento de bienestar y condiciones de vida. Pero este tiempo de interacción alrededor del mundo, de 24 horas al día, 7 días a la semana, ha venido generando fricciones significativas entre las personas que visualizan el tiempo desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, mi presentación de hoy se enfocará también hacia diversas ideas y sugerencias sobre cómo podemos entender mejor y lidiar con los problemas de interacción intercultural que se originan por interpretaciones relacionadas con el tiempo. En este primer segmento hablaremos sobre algunas de las maneras en que personas de diferentes países y culturas tratan el concepto del tiempo y describiremos cómo estos diversos enfoques pueden causarnos dificultades en interacciones multiculturales, además de sugerir algunas estrategias que podemos adoptar para minimizar los problemas generados por estas diferencias e inclusive beneficiarnos de ellas. De hecho, la frase que acabamos de usar refiriéndonos al tiempo como nuestro recurso limitado más preciado refleja ya cierta actitud hacia el tiempo que es común en solo algunos países y no en otros. Son estos los tipos de diferencias que analizaremos.
En el segundo segmento del programa describiremos las maneras en que las dificultades relacionadas con las diferencias de tiempo en sí generan complejidades en nuestro ambiente global. Por ejemplo, analizaremos los problemas que surgen en relación con las diferencias de zonas de tiempo entre los integrantes de un equipo internacional dentro de una organización global. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué tan seguido ha enfrentado usted problemas al trabajar con alguien de otro país o cultura que se originaron por el hecho de que tanto usted como la otra persona tenían actitudes muy diferentes sobre el concepto del tiempo? Por ejemplo, esto pudiera tener que ver con diferentes interpretaciones sobre cuándo llegar a una reunión, o quizás diferentes interpretaciones de la importancia de cumplir con cierta fecha límite, o a lo mejor diferentes niveles de preocupación con respecto al tiempo que se requirió para terminar cierto proyecto. Las personas de diferentes países y culturas visualizan el tiempo de diversas maneras. El estudio más importante pionero sobre el tiempo y sobre cómo diversas culturas lo definen y se relacionan con este fue realizado por el profesor Edward T. Hall. El Dr. Hall utilizó el tiempo, sociedades monocrónicas, para referirse a culturas en las cuales las personas tienden a realizar actividades una a la vez. Ellas calendarizan sus eventos como sucesos separados y establecen programas muy específicos de tiempo o agendas para las actividades dentro de esas reuniones y eventos. Todos esperan que esas reuniones y eventos se realicen a la hora que están programados, es decir, esperan que las personas que participan estén presentes puntualmente a la hora que las reuniones y eventos están calendarizados para iniciar, y esperan además que las actividades programadas se realicen como previamente se planearon. Las personas que llegan tarde a reuniones y eventos y que no se adhieren a una agenda previamente establecida se consideran ser no solo inconsideradas, sino ineficientes y conflictivas. Por otro lado, el profesor Hall utilizó el término sociedades policrónicas para referirse a culturas en las que se hacen muchas cosas al mismo tiempo y a culturas en las que el tiempo es un concepto bastante más fluido y cambiante. Como lo han descubierto muchas personas con amplia experiencia de trabajo en ambientes globalizados, este manejo contrastante y a veces conflictivo del tiempo es uno de los retos más difíciles de las actividades internacionales y por lo cual muchas personas expresan extrema y continua frustración. Comencemos por analizar estos dos enfoques sobre el tiempo. Permítanme hacer primero la observación de que las personas que provienen de culturas que definen el tiempo de manera diferente a la que les voy a describir ahora, probablemente no entiendan plenamente esa descripción o el uso particular del tiempo que explicaré. Voy a comenzar con el concepto del tiempo que yo en lo personal tengo mayor familiaridad, el tiempo monocrónico. En muchas culturas occidentales, particularmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Europa del Norte, Australia, Nueva Zelanda y crecientemente Japón, Hong Kong y Singapur, las personas perciben el tiempo como algo que avanza en una línea recta. Es decir, los eventos proceden en segmentos secuenciales, uno tras otro, con un inicio, un punto intermedio y un final. Todo está organizado alrededor del tiempo con tareas específicas que se realizan en segmentos programados de tiempo y en lugares específicos donde las tareas programadas se realizan. En estas culturas el tiempo se describe en diferentes maneras. El tiempo es ahorrado, desperdiciado, perdido o aprovechado sabiamente, como el dinero o la energía eléctrica. En estas culturas las personas pierden tiempo, utilizan el tiempo, gastan tiempo, desperdician tiempo y ahorran tiempo. Una frase popular de ellas es "el tiempo es dinero". En estas culturas el tiempo se interpreta como un recurso. En estos países y culturas los administradores utilizan términos como ruta crítica, fechas límite, metas finales, sensitivo en tiempo y tiempos críticos al planear actividades de negocio y durante reuniones de trabajo. La productividad, eficiencia y producción se miden y se utilizan como factores claros de desempeño. Uno de estos factores claves es el terminar un trabajo en tiempo y a tiempo. Y hoy en día, más rápido es siempre mejor. El tiempo es visualizado como dinero que necesita ser gastado cuidadosamente. Frases como "cómo gastó su tiempo" o "cómo utilizó su mañana" son muy comunes. La puntualidad es siempre extremadamente importante. Esta actitud sobre el tiempo, particularmente en Estados Unidos, es generalizada y profunda.
Ejerce una poderosa influencia en todos los aspectos de la vida y de los negocios. Las personas de culturas monocrónicas esperan tomar decisiones rápidamente. Tratan de no desperdiciar tiempo en reuniones. Ellas buscan ir siempre directamente al corazón de los problemas y resolverlos. Esperan que cualquier discusión que se apegue a una secuencia predefinida de temas y que siempre llegue a conclusiones lo más rápido posible. Estas culturas tienden a calendarizar todo. El tiempo está compartimentalizado. Existe un inicio y un final a toda actividad. Las actividades están definidas en tiempo, organizadas, ordenadas y planeadas. En estas culturas se dice que el reloj está corriendo y no el reloj está caminando, reflejando así el valor central que se tiene sobre la importancia de asegurar que uno haga uso pleno del tiempo disponible. Ciertamente, el tiempo no debe desperdiciarse, su utilización debe maximizarse. Este es nuestro tesoro más preciado. En contraste, en muchas otras sociedades, por ejemplo, las del Medio Oriente, sureste de Asia, Mediterráneo y América Latina, el tiempo gira a través del pasado, presente y futuro en movimiento continuo. Elementos de ciertos instantes de tiempo pueden ser mezclados entre sí, del pasado con el presente o del futuro con el pasado. Puesto que el tiempo se percibe como algo que fluye continuamente, las maneras en que las personas reaccionan a él son flexibles y siempre cambiantes. El tiempo se organiza alrededor de las personas. Roles y responsabilidades son indefinidos e intercambiables. Muchas cosas se pueden realizar simultáneamente. Las reuniones pueden involucrar interrupciones, llamadas de teléfono y visitas de amigos más allá del propósito de la reunión. E inclusive estas últimas pudieran parecer más importantes. Las actividades se pueden realizar en más de una manera. En estas sociedades el tiempo es más un medio ambiente, no un recurso. En sociedades policrónicas, el ritmo de vida y de negocios es bastante más lento. La hora que indica el reloj de una persona no es lo que rige su día. Los factores más importantes determinantes de su actividad diaria pudieran ser más bien el clima, la persona que lo acompaña, sus propias necesidades personales o las de su familia y amigos. En sociedades monocrónicas y seguido en el mundo moderno de los negocios en todos lados, el tiempo es controlado, manipulado y programado por las personas. En sociedades policrónicas, el flujo natural de las estaciones del día y la noche, del clima y hasta las etapas de desarrollo de las vidas de las personas, nacimiento, niñez, pubertad, madurez, vejez y muerte, son lo que rige los eventos y actividades de las personas. En muchos aspectos, los valores de los norteamericanos y de algunas otras culturas provienen de sus relativamente cortos antecedentes históricos y de su reciente y actual participación en las eras industrial y la postindustrial o de información. La mayoría de las culturas policrónicas tienen trayectorias históricas más antiguas que les han generado ricas tradiciones y valores, muchas de ellas basadas más en realidades de la vida rural y preindustrial, y las cuales siguen reteniendo aún dentro de la era moderna, impactando, por ejemplo, sus formas de hacer negocios. El resultado es que las formas de hacer negocios en sociedades monocrónicas son muy diferentes a las de las sociedades policrónicas. Por ejemplo, los norteamericanos que trabajan en el extranjero hoy en día seguido realizan negocios con personas que, aunque viven en ciudades modernas, llevan sus vidas y conducen sus negocios de acuerdo a estilos anteriores a la modernidad que involucran un concepto más antiguo del tiempo. En consecuencia, los norteamericanos tienden a pasar por alto que en muchas culturas este concepto moderno de negocios es en realidad algo nuevo, algo que de repente se comienza a traslapar sobre una cultura ya existente que ha evolucionado durante quizás miles de años y que ha creado una noción de tiempo muy diferente en un mundo que antes era dirigido por la naturaleza y no por el hombre. Lo anterior puede ser muy desconcertante y confuso para personas que están acostumbradas a ciertos conjuntos de valores o percepciones sobre el tiempo que cuando se enfrentan con una cultura que ve las cosas diferentes. Yo debo confesarles, puesto que vengo de una cultura monocrónica, que inclusive nunca me ha sido fácil describir la naturaleza completa de la percepción y manejo del tiempo policrónico. Por ejemplo, un consultor norteamericano que trabajaba por primera vez en una firma en Perú hizo esta observación. La organización peruana no tenía estructura. Era como un equipo de fútbol de niños. Una persona pateaba el balón en una dirección y todos corrían a ese lado del campo. El balón era pateado enseguida en otra dirección y todos corrían de nuevo en esa dirección. En una sociedad policrónica, la espontaneidad, es decir, ir con la corriente o aceptar las cosas como surgen y reaccionar a ellas como surgen, en lugar de programarlas y tratar de hacer que éstas sucedan de cierta manera, como sería el enfoque en una sociedad monocrónica, es no solo importante, sino la forma aceptada de actuar.
Muchas cosas pueden interrumpir fechas límites y horarios. Por ejemplo, las especificaciones de un proyecto pudieran tenerse que revisar para mejorar calidad o diseño, aun si las fechas límites establecidas tuvieran que hacerse a un lado. Citas formalizadas pudieran cancelarse o demorarse para cumplir con cortesías de amigos o necesidades de amigos. Las horas y tiempos de reuniones son aproximados. La planeación pudiera realizarse definiendo una meta y luego ordenando y reordenando los métodos para cumplirla. Los negocios se realizan principalmente a través de relaciones con personas y cerrando transacciones específicas, y no a través de la adherencia estricta a horarios predeterminados y términos de tiempo. En Brasil, por ejemplo, se dice lo siguiente: la flexibilidad es muy importante. Le llamamos en portugués jogo de cintura. Esto significa literalmente ágil de cintura e implica una actitud relajada. Necesitamos podernos mover de acuerdo a cada situación o bailar según la música, y poderla reconocer para poderla aprovechar. En lugares donde la infraestructura no es muy confiable, las personas tienden a adaptarse a esa realidad, relajando su comportamiento con respecto al tiempo. En lugares como la India, Malasia y Tailandia, se requiere más tiempo para hacer las cosas porque la infraestructura de apoyo simplemente no existe. Los teléfonos no funcionan y uno no sabe si la electricidad se interrumpirá. Las carreteras son deficientes o están congestionadas con personas, animales, bicicletas, motonetas, taxis, autos y camiones utilizándolas a la vez. Y el transporte público es pobre o no existe, de tal manera que no es fácil llegar de un lugar a otro a tiempo. Eso también es aplicable al movimiento de bienes y servicios. Las personas tienen la actitud de que si no pueden cumplir con una fecha u horario fijo, no hay problema. No es tan malo para ellas incumplir con alguna cita programada en tiempo, ya que este es un concepto un tanto nebuloso. Esta actitud se ve no solo en situaciones de negocio, sino también en otras áreas de su vida cotidiana. Invariablemente las personas llegan tarde, según los valores y normas de una cultura monocrónica. Y este comportamiento ni siquiera es notado por los integrantes de una cultura policrónica. La mayoría de los países tienen una frase para describir esto. Por ejemplo, en la zona fronteriza de México con Estados Unidos, a veces le llamamos tiempo mexicano o mañana time, que implica el poner menos atención a la puntualidad para reuniones o actividades. El llegar a tiempo tiene menos prioridad que las relaciones con otras personas y con la familia. En Malasia e Indonesia se le llama tiempo elástico o de colchón porque se alarga. Como pueden ver, las personas que trabajan en diferentes regiones del mundo deben aprender a adaptarse a las diversas actitudes y valores relacionados con el tiempo que tienen las personas de cada cultura. Aún en las interacciones entre países que están clasificados dentro del mismo concepto de manejo del tiempo, muchas veces existe confusión y se cometen errores principalmente porque cada país sobrepone su actitud hacia el tiempo por encima de sus valores y tradiciones que siempre son diferentes. Por ejemplo, Japón ha venido adaptando actitudes modernas hacia el tiempo, por lo menos en cuanto a la conducción de negocios, por encima de sus protocolos tradicionales muy formales basados en relaciones humanas y conceptos comunales provenientes de la época preindustrial. La ciudad de Sao Paulo pudiera parecer como un Manhattan exuberante, mas sin embargo sus tradiciones de familia y orgullo regional establecen un estilo de comunicación muy diferente. Y cualquier negociación con alemanes fracasaría si la parte no alemana no reconoce los antiguos valores alemanes que dictan cómo se deben llevar las relaciones y que determinan quién es responsable de qué. Las siguientes sugerencias ofrecen algunas ideas para interactuar con personas y culturas que tienen actitudes y comportamientos diferentes a causa de sus interpretaciones y valores distintos del tiempo. Paso 1. Reconozca las diferencias. Preferentemente, antes de interactuar con personas de otra región o país, estudie las culturas de estos. Este es el esfuerzo estratégico más importante que usted puede hacer, particularmente para minimizar el número de sorpresas que usted podría experimentar y con el fin de prepararse a manejar las muchas diferencias de comportamiento que enfrentará. Lea las descripciones ya publicadas de los valores y comportamientos de esa cultura con respecto al tiempo. Usted puede consultar varias referencias en el manual de este programa. Podría ser muy importante dialogar con alguien de su organización o comunidad que ya haya visitado el lugar con el que desea usted interactuar.
ya sea en plan de vender, comprar, negociar, asociarse, aliarse, etc. Aprenda de la experiencia y lecciones de esas personas. Paso 2. Respete las diferencias de estilo y valores que usted descubrió en el paso 1. En general, el visitante es el que debe ser el que se adapte al anfitrión, pero siempre es útil ser sensible y consciente de los diferentes valores y comportamientos de las personas de otras culturas con las cuales usted tendrá relación, ya sea como visitante o anfitrión. Paso 3. Aprende el protocolo y etiqueta necesaria para cumplir con la formalidad o informalidad, con la atención a las jerarquías o egalitarianismo, y con el sentido de comunidad o individualismo de la cultura con la cual intenta interactuar. Todo esto se vincula con las actitudes hacia el tiempo de cada región o país. Paso 4. Reflexione sobre y revise sus experiencias pasadas para ver si usted ha estado en circunstancias similares de las que aprendió lecciones que pudieran ser aplicables a esta nueva situación o cultura. Paso 5. Este paso es finalmente para las personas provenientes de culturas monocrónicas que trabajan en culturas policrónicas. Las siguientes son guías generales que deben seguirse. Reserve tiempo adicional para cultivar relaciones humanas y para acomodar el estilo de toma de decisiones de la otra parte. Póngale atención tanto a las personas como a las tareas. Utilice el tiempo para vincularse, socializar y realizar varias tareas simultáneamente. Siempre lleve consigo un portafolio lleno de materiales para leer y trabajar durante los momentos de espera para citas y reuniones. Reconozca el rol de las tradiciones en los procesos de toma de decisiones. Paso 6. Este paso es para quienes provienen de culturas policrónicas y que trabajan dentro de culturas monocrónicas. Ustedes deben observar estas sugerencias. Sea sensible a la expectativa de puntualidad en todas las cosas. Llegue a tiempo a reuniones y eventos programados. Sea consciente de que las reuniones siguen agendas preestablecidas y que todos esperan terminar a tiempo. Tenga en mente que los términos de tiempo, horarios y acuerdos contractuales pueden ser más importantes que las relaciones. Tome en cuenta que la planeación y la programación son la base para fijar y lograr metas. Y recuerde que en estas culturas el cambio es visto como deseable, que el mañana se espera que sea mejor que hoy, y que las cosas que se pueden realizar ahora hacen un futuro mejor. Todas estas son sugerencias simples, pero cruciales, que les pueden ayudar a ustedes a ser más productivos y competitivos.